La primera será a cargo de Elena González Rey. Ella es investigadora del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, investigadora de este instituto, Premio Ciencia de la Salud de la Fundación Caja Granada y la Fundación PTS, Medalla de Andalucía y una investigadora con mucho arte. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la organización de Desgranando por invitarme y espero que lo paséis estupendamente en este evento de divulgación en el próximo par de días. Yo trabajo en el PTS y trabajo en el campo de la neuroinmunología, pero hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de cómo el arte ha sido una representación continua de enfermedades, y en este caso de pandemias. La más reciente empezó en el 2019 en China, es la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19, que ha afectado a más de 500 millones de personas en todo el mundo y que ha causado la muerte de más de 6 millones de personas. Esta pandemia ha supuesto un cambio socioeconómico brutal, global y fatal, y nos ha hecho tener una situación social en la cual el distanciamiento y las cuarentenas han sido las protagonistas, algo que no era nuevo, como veremos más adelante. Sin embargo, el hombre, desde que es hombre, ha tenido la necesidad de plasmar y manifestar lo que le ocurre en cada momento, y el COVID-19 no iba a ser una excepción. De esta manera surge el COVID Art Museum, que es el primer museo de arte del mundo digital a través de la plataforma Instagram, en la cual 3 creativos de Barcelona, Irene Llorca, José Guerrero y Emma Calvo, se encargan de recopilar todas las obras surgidas en cualquier tipo de estilo y plataforma por parte de cualquier tipo de artista durante la pandemia de COVID-19. De tal manera que este museo se ha convertido en un testimonio artístico de la crisis sanitaria. En formato en papel, digital, carteles, vídeos, fotografías, pinturas, se ha intentado mostrar a lo largo de la pandemia cómo nos sentimos, cómo ha ocurrido esta enfermedad, cómo ha afectado a la sociedad, y de tal manera que ha puesto de manifiesto cómo el arte, frente a ese distanciamiento social, no tiene fronteras y no tiene límites, algo que también se ha manifestado a la hora de tratar y de luchar frente a esta enfermedad. De hecho, artísticamente es la primera vez que podemos representar al virus, y aquí os muestro unas obras de pequeños grandes artistas que son mis sobrinos, y ha tenido también una representación del personal sanitario, héroes del pasado, presente y futuro. Sin embargo, esta pandemia del siglo XXI no ha sido la única. La primera crisis pública mundial del siglo XXI fue la causada por la epidemia de un virus en África, el ébola. Este virus causa la mortalidad del 50-80% de las personas que la padecen y supuso una gran movilización social y el tener que cambiar totalmente el carácter cultural a la hora de tratar las víctimas y los fallecidos debido a la enfermedad. Esta es una obra del artista africano Abu Bakar en la que se muestra el aspecto totalmente surrealista de esta enfermedad. Ya en el siglo XX, en los años 80, tenemos otra epidemia, la peste rosa o SIDA, enfermedad que fue especialmente característica por su discriminación social, sobre todo para el colectivo homosexual, y que dio lugar a obras en las que lo que se mostraba realmente era una consigna, como son las del artista Keith Haring, en la que intentaba dar una visibilidad a la enfermedad, porque la ignorancia era igual al miedo y el silencio era igual a la muerte. De hecho, esta enfermedad afectó sobre todo a las mujeres. El 60% de los afectados eran mujeres. Keith Haring y otros artistas como él intentaron que la enfermedad se visibilizara para poder protegerse mejor, para apoyar la investigación y que fuera público de tal manera que pudiéramos luchar mejor frente a ella. Afectó entre 1989 a 2014 a más de 40 millones de personas y principalmente se manifestó por esa discriminación, como decía. Más atrás en el tiempo, vamos a ir viajando hacia atrás, tenemos una epidemia, la viruela o la epidemia visible. Esta enfermedad, artísticamente, ha desmontado algunas de las fake news históricas más arraigadas. De hecho, se piensa que la conquista de México y de Perú fue principalmente debido o tuvo un gran impacto la viruela que llevaron los conquistadores, como Hernán Cortés, a los indígenas de aquellas tierras. Sin embargo, esto no es cierto. Aquí veis una vasija mochica del siglo II, siglo VIII, datada en esas fechas, donde ya hay signos claros de los efectos de esta enfermedad. Además, esta enfermedad, que tuvo un gran periodo de tiempo de aparición, estuvo desde el siglo XVI hasta el siglo XX,
Apareció también en retratos afectando o poniendo de manifiesto que se afectaba cualquier clase social. Este es un retrato de un noble de Fernando II de Médici, donde aparece visiblemente esos signos de la viruela, cuando extrañamente se podría representar en retratos signos que no fueran relacionados con el proclamo y el poder del retratado. De tal manera que durante estos siglos, del XVIII al XX, murieron más de 300 millones de personas y fue erradicada esta enfermedad en 1980. Es la única enfermedad infecciosa, junto con la peste bovina, erradicada por el hombre. Y eso fue gracias a una campaña de vacunación sin precedentes que también tuvo su reflejo artístico. Aquí se muestra un grabado del médico Jenner, un médico rural inglés. Lo que estaba haciendo era vacunar con el líquido que procedía de las pústulas que tenían vaqueras que se infectaban con la viruela de las vacas, con la viruela vacuna. Y de ahí viene el término vacuna. Nos vamos al siglo XIX, tenemos una epidemia romántica. Ahora os diré por qué. Es la peste blanca o tuberculosis. Aparece desde el inicio de la ganadería. Tenemos ya obras en las que se muestran efectos de la enfermedad o manifestaciones óseas en esta figura egipcia. Pero durante el siglo XIX fue muy típica en artistas como Chopin, Voltaire, Baudelaire, Modigliani, de tal manera que se pensaba que ese aspecto lánguido, esa caquexia, esa tristeza que mostraban estos autores y que dio lugar a la corriente del romanticismo era principalmente causada por esta enfermedad. Otra fake news histórica que ha podido ser desmentida es la que se refiere a la derrota de Napoleón. Durante su avance por Europa, Napoleón pierde un contingente de 100.000 hombres que pasan a 30.000, y esto no se debió al frío que pasaron en Rusia, se debió al tifus epidémico o la muerte de los campamentos. Una enfermedad que también, por ejemplo, tuvo su efecto en la toma de Granada, donde se retrasó durante 3 años debido a la continua infección que había debido a las heces de los piojos que transmitían una bacteria entre los soldados mientras estaban haciendo las gestas militares. En la Edad Media tenemos la mayor epidemia jamás descrita y la primera que se plasma visualmente, es la peste negra. Aquí se muestra una de las primeras representaciones donde aparecen las manifestaciones de la enfermedad, como los bubones o su diseminación, y causó 50 millones de muertes, extendiéndose durante 4 siglos y afectando a 1/3 de la población mundial. Tuvo una gran manifestación en el arte, principalmente con obras como la de Peter Bruegel el Viejo. En esta obra se plasman casi todos los estatutos o estratos de la sociedad, la economía, la política. Eran obras donde se intentaba dar un carácter fatalista, moralista, la muerte es la protagonista, y se intentaba plasmar el aspecto religioso de la enfermedad, en la que se suponía que era un castigo divino. Pero no solamente, sino que estas obras, y aquí tenemos una de las primeras obras o una de las primeras imágenes reconocidas de la presencia de la peste negra en Europa en la Edad Media, es el inicio de la epidemiología. Aquí se ve el tratamiento que se hace de los fallecidos debido a la peste negra. Aquí tenemos otra obra, como la Madonna de la Misericordia, donde ya se muestra el primer concepto de confinamiento y cuarentena. Tenemos una zona en la que se ve el castillo, la ciudad, y cómo extramuros se están transportando a los muertos para evitar los contagios. Además, tenemos representaciones de nuestras futuras ropas de protección, como son las que se muestran en estos grabados, y de las máscaras que hemos utilizado, que estamos utilizando ahora mismo, máscaras como esa máscara de cuervo donde se ponían hierbas medicinales con olores que evitaban el hedor que se transmitía debido a esta enfermedad. Enfermedad que fue también reflejada, por ejemplo, por artistas como Murillo, en la que hace una representación social en la cual la pulga transmisora de esta enfermedad era la protagonista. Y la primera plaga descrita en el año 430 a.C. es la peste de Atenas. Esta obra es una representación posterior y es una enfermedad que causó la muerte de 1/3 de la población ateniense y que causó la caída de Atenas, el inicio del Imperio Romano, es decir, el inicio de toda la civilización posterior en la que ahora estamos. Realmente, el mundo ha estado continuamente acompañado de enfermedades y pandemias que han tenido su reflejo en la sociedad, en la historia y en el arte. La enfermedad se ha representado como un reflejo social, de manera que en condiciones de pandemia ha denunciado la pobreza, el contexto religioso, los avances médicos, históricos.
También la enfermedad se ha representado en el arte desde el punto de vista de la actitud del artista. Nos ha mostrado su empatía, las secuelas de la enfermedad, el pesimismo, la frustración, la superstición asociada a la enfermedad. De tal manera que no solamente ha quedado un registro de esa enfermedad, sino cómo se siente esa enfermedad en la sociedad, pero también el propio artista que ha sufrido la enfermedad, y eso lo hemos visto en las obras, por ejemplo, del romanticismo, ha permitido dar visibilidad a esa enfermedad. El artista refleja cómo esa enfermedad le afecta y cómo eso va a afectar al arte. Eso ha dado una presencia de la enfermedad a nivel individual. De tal manera que todas estas representaciones artísticas a lo largo de la historia han permitido mostrar a las enfermedades, a las pandemias y tener registrado un diario social, histórico y médico de las mismas. Nada más.